la felicidad y el emprendimiento, o el emprendimiento y la felicidad. Porque ambas cosas van de la mano, por eso mismo que nos sirve, digamos, como antesala, y es que los niños son felices, los niños son felices, todos los niños son felices, de hecho así estén llorando, son felices, porque cuando el niño, en la mayoría de los casos, cuando el niño llora, no llora porque le duela algo o porque le falte algo, sino que llora porque él quiere sentirse presente, quiere sentirse visto, quiere sentirse atendido. O sea, el niño todo lo que anhela lo obtiene de inmediato. O sea, la atención, sobre todo la atención. Esa es la razón por la cual los niños lloran, porque quieren atención. O sea que es muy básica entender, digamos, la felicidad en los niños. Obviamente la podemos nosotros ya quizás como adultos, como grandecitos, podemos ver la felicidad en los niños, pero lo irónico de todo este asunto es que los niños no ven la felicidad. Los niños no perciben la felicidad. Los niños no comprenden la felicidad. El adulto sí comprende la felicidad, pero en muchos casos no tiene la felicidad. Por eso la inconformidad, por eso las situaciones que se presentan, digamos, dentro de la búsqueda de esa misma felicidad. La razón por la cual los adultos hacen muchas cosas es porque van en busca de esa felicidad, ignorando en su gran mayoría de que en esa edad de inocencia fueron felices, fuimos todos felices, pero no sabíamos que éramos felices. Por eso hay una tendencia a añorar el ayer, hay una tendencia a no despegarnos del pasado, hay una tendencia a eso, a abrazar todo eso que pasó en nuestra vida, porque sentimos que es nuestro, sentimos que es propio, y obviamente por una extraña razón pensamos que no va a volver, y por eso nos cuesta tanto proyectarnos hacia el futuro, proyectarnos hacia el porvenir, proyectarnos hacia lo incierto. Eso resuelve de alguna forma ese dilema. Sobre Inglaterra, al occidente de Inglaterra, hay un monte, y es obviamente el monte o la colina de Thor, donde se dice que está sepultado Arturo y los caballeros. Claro, sobre eso obviamente hay gran parte que obedece a un mito, que es el que le da origen a Inglaterra, y obviamente detrás de ese mito hay magos, y claro, y aparece la figura de Merlín, y cuando empezamos nosotros a mirar cómo se forma Inglaterra, cómo se forma sobre todo lo que es el mundo occidental, se forma básicamente con eso, de ese porvenir, de ese futuro, de ese más allá, porque los magos proceden de la nada, y aferrarse a la nada o proyectarse a la nada más que, digamos, al vacío, obviamente elegimos nosotros como seres humanos aferrarnos al pasado, aferrarnos a todo eso que es historia, porque siempre estamos como tratando de volver a la cuna, como de volver nuevamente, no sé, al útero, qué sé yo, pero estamos tratando es como de devolvernos en lugar de avanzar. Nos cuesta mucho avanzar como seres humanos, y esa es una complejidad. Por eso, entender todo esto, entender el comportamiento, entender cómo somos, entender cómo actuamos y el por qué actuamos, es muy importante, porque eso nos ayuda a ver las limitaciones, que las limitaciones generalmente son totalmente invisibles, porque todo eso que constituye, digamos, Inglaterra y gran parte de Occidente es invisible, porque los magos son invisibles o proceden de lo invisible y hacen cosas invisibles. Y cuando nosotros ya nos acercamos a algo más pragmático, a algo más sustancial, como por ejemplo la fe es la que nos ayuda a proyectarnos, ¿no? Porque la fe es la que hace que lo que no es sea. Y por esa razón surge la comprensión del emprendimiento. Digamos, todo emprendedor es una persona de fe. Podemos mirar que uno de los errores
es a veces la apreciación, digamos, de las palabras o la apreciación de los argumentos o la apreciación de las cosas porque lo vemos de manera muy superficial. Entonces podemos asimilar, o en su gran mayoría las personas tienden a asimilar la fe con un concepto, digamos, religioso, con un tema pues, de religión. Pero la fe, de hecho, la fe es la que le precede a la ciencia. A la ciencia. La fe es mucho más contundente que la ciencia, porque la ciencia se basa sobre los hechos. La ciencia estudia lo que está hecho, por eso aparece la escuela. La escuela habla sobre la historia, la escuela no habla sobre el futuro. Entonces, la fe es la que hace que una idea sea posible. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la persona que tiene un restaurante, la persona que tiene un restaurante es una persona de fe. Normalmente la persona no entiende, no asimila eso, porque obviamente quizá no le queda tiempo, espacio para analizar eso sobre lo cual estoy hablando, pero es una acción de fe porque la persona tiene que preparar todo, o sea, tiene que alistar todo porque los restaurantes funcionan así, o sea, uno va al restaurante y la comida ya tiene que estar lista, pero obviamente uno previamente no llamó al dueño del restaurante y le dice, uno no lo llama y le dice voy para allá, lísteme que voy para allá. El restaurante tiene que estar listo. En cualquier lugar del mundo el restaurante está listo, porque quiere decir que la producción de una persona que tiene restaurante es a riesgo. Todos los días es a riesgo, o sea, voy a preparar 100 platos porque espero 100 clientes, pero esos platos tienen que estar listos, tienen que estar ya organizados, la mesa puesta, todos los comensales, porque de lo contrario no funciona el restaurante. De ahí que el restaurante normalmente se llena, normalmente se ocupan, qué sé yo, el 90-80%, pero es a puro riesgo, a puro riesgo. Si una persona de las presentes de pronto tiene el restaurante, escuchando esta parte, ya va a estar un poco más alerta porque va a descubrir algo que no se había percatado, y es que normalmente los negocios o las actividades que se hacen cotidianamente son a riesgo. O sea, hay muchas cosas que están en riesgo, pero no nos percatamos. Por ejemplo, el asunto de desplazarse de un lugar a otro. Normalmente podemos desplazarnos cuando vamos conduciendo nuestro propio coche y hoy obviamente nos podemos desplazar cuando otro va conduciendo el coche, el avión, el tren, qué sé yo, y obviamente es una situación de fe. O sea, se está depositando la fe en algo que no sabemos, en algo que no conocemos. O sea que cuando nosotros nos damos cuenta, esa tendencia a volver hacia el pasado no es normal, es un apego falso, es un impulso totalmente falso que va en contra de la lógica, en contra de la naturaleza, porque se supone que nosotros tenemos que ir hacia el mañana, siempre hacia el mañana, porque venimos del ayer. No entiendo por qué hay una necesidad de volver al ayer. Si el ayer ya pasó, tenemos que proyectarnos hacia el mañana. Y obviamente hacia el mañana no encontramos espacios de alguna manera que nos retroalimenten, que nos ayuden a ir hacia el mañana. ¿Por qué? Porque lo que conocemos nosotros institucionalmente, que son las escuelas nos están llevando hacia el pasado, porque nos están hablando de historia. Ahora, cuando volvemos a la montaña de Thor, y miramos, partimos de Merlín. Entonces decimos, Merlín lleva a Inglaterra a través de Arturo hacia el futuro. Salió hasta inverso. Lo lleva hacia el futuro, hacia lo posible, hacia el destello, hacia el desarrollo, hacia la conclusión de cosas, hacia el manejo de cosas. El niño, en principio, él busca proyectarse hacia el futuro. Él busca proyectarse hacia el futuro, por eso el niño hace el esfuerzo por aprender a caminar rápido, por aprender a hablar rápido. ¿Por qué? Porque él quiere ser autónomo, él quiere ser el primero que descubre el pasto, el primero que descubre el olor de la guayaba, el olor de la tierra. El niño quiere hacer eso, ¿por qué? Porque es su primera fase y él quiere ser el pionero en descubrir cosas, inclusive el experimentar la dureza de la materia. Cuando se cae, se golpea, entonces él experimenta ese golpe. Cuando él experimenta el calor, el frío, el fuego, los sonidos, los sabores, todo eso lo quiere experimentar, o sea que el niño está proyectándose hacia el mañana.
Y lo irónico es que ya cuando ese niño pasa a ser adulto, tiende a proyectarse hacia el pasado, o sea, volver a la cuna, volver a la cuna. Es una situación compleja, porque realmente tenemos que proyectarnos siempre es hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el niño, como está experimentando, o sea, está en la felicidad, pero él no sabe qué es la felicidad, entonces él siente que hay algo más. El adulto ya sabe qué fue la felicidad y por eso quiere volver a ella, pero de una manera, digamos, compleja. Hubo un hombre un hombre de muchas letras, quizás un magistrado, que se acerca una vez y le pregunta al maestro y le dice, ¿cómo haré para nacer de nuevo? O sea, necesito nacer de nuevo porque obviamente yo estoy viejo, estoy lleno de mañas y quiero nacer de nuevo. O sea, quiero volver a ser niño, pero con la experiencia que tengo ahora. Eso es lo que le dice Nicodemo al maestro, como en ese ejercicio de decir, yo quiero devolverme, porque quizás ahorita obviamente he crecido, he hecho muchas cosas malas, pero quiero, y también he hecho cosas buenas, entonces quiero nacer de nuevo y solamente hacer las cosas buenas. Es decir, volver a estar como estoy hoy, sin las equivocaciones que pasaron. O sea, quiero devolverme a la felicidad, quiero devolverme a la felicidad, quiero devolverme a la felicidad. Entonces, es una dicotomía, el ejercicio, digamos, de entender todo este asunto en lo que es el contentamiento humano, el contentamiento, la alegría de los seres humanos. Pero dentro de toda esta situación, dentro de estas dos figuras, vemos que hay un elemento que es esencial para lograr el objetivo. El niño, lo que hace que el niño esté siempre disperso, esté siempre relajado, esté tranquilo, potencialmente seguro, es básicamente que está ocupado. El niño está ocupado en jugar. Es decir, para el niño todo su horizonte es juego. O sea, es juego. Él quiere jugar con todo porque esa es la forma como el niño pasa su primera fase de infancia, es jugando. Entonces, él la pasa jugando y ese juego para el niño se llama emprendimiento. Emprendimiento. Usted le dejan al niño un objeto y el niño toma el objeto y él busca cómo destruirlo porque él quiere ver cómo es eso por dentro. O sea, él empieza a despertar su sentimiento científico, ¿no? De conocer cómo procede, cómo funcionan las cosas por dentro. Entonces, le está la tendencia de destruir lo que se encuentre. Esa es una forma práctica en la cual el niño explora y eso es emprendimiento. Eso es emprendimiento que está descubriendo cosas. Digamos, el hombre adulto se le olvida descubrir porque le tiene miedo a conocerse, le tiene miedo a descubrirse, le